Gloria al Señor, porque es muy bueno, hermano, estar en armonía en la casa del Señor, hermano. Ya hemos alabado, adorado y realmente el domingo estaba ¿cuándo fue el último día que prediqué? Estaba hablando precisamente de eso, hermano, que la esencia para poder nosotros, hermano, tener ese encuentro, esa gloria de Dios es, ¿verdad?, amar a Dios y pues adorarlo con ese amor profundo, porque realmente, hermano, el que adora a Dios lo hace porque tiene un amor muy sincero y una gratitud muy grande para el Señor. Amén. Y créame, hermano, que yo le digo con la mano en el corazón, cuando yo me pongo a pensar, a veces me levanto a orar y veo a mi esposa y a mis hijos cuando estaban más pequeños, dormidos ahí, y hacía memoria hace cuántos años tenía que haber yo muerto, y Dios me ha permitido esto. Amén. No solamente me dio una familia, me dio un ministerio tan hermoso, me ha permitido estar en muchos lugares predicando la palabra. Y hermano, y de eso le quiero hablar en esta hora. Quiero que se pongan pie, por favor. Quiero que abra el Salmo 103, versículo 19. Yo no predico mucho de los salmos. Yo sé que hay una gran riqueza en los salmos, pero en esta ocasión el Señor me dio un texto aquí. Salmo 103, versículo 19. Gloria al Señor. Dios me dio una revelación mientras estaba orando. ¿Qué voy a predicar, Señor? Yo sé que vienen tremendos predicadores. Gloria al Señor, y no vengo aquí para yo competir, porque no es una competencia, sino, hermanos, Dios nos ha dado algo que queremos compartir. Y dice aquí la palabra de Dios, Salmo 103, versículo 19, solamente dice el 19: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Es una declaración, hermano, que hace este Salmo de David, que nos dice, hermano, y repitamos una vez más, dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Mi tema en esta preciosa noche, hermano, es posesionando lo establecido. Posesionando lo establecido. Yo le explico qué significa este tema. Le voy a invitar que levantemos las manos y oremos al Señor, soberano Rey de la gloria. Padre altísimo y maravilloso, una vez más, amado Dios, gracias, mi Dios, por lo que hemos recibido hasta este momento en este servicio tan hermoso, Padre. Pero, Señor, solicito que extienda su mano una vez más, Padre, y que la palabra fluya y sea glorificada, Dios eterno. Unja mis labios y fluya, Señor, para ministrar la vida y el corazón de cada hermano y hermana, y podamos entender, Señor, lo que usted tiene planeado para cada uno de nosotros. Hoy en todo usted sea glorificado en el poderoso nombre de Jesús. Aleluya. Puede tomar su lugar, hermano, en el nombre de Jesús. Gloria al Señor, hermano. Una de las cosas, hermano, que más me sorprendieron, a mí me interesa mucho, me gusta mucho la historia, fue, hermano, cuando me enteré el renacer de la nación de Israel. Amén. Yo comenzaba a leer la palabra y entendí el propósito que Dios tenía para con Israel. Y, hermano, me interesó mucho investigar y me di cuenta, hermano, que cuando leí ahí el momento en 14 de mayo del 48, que aquel varón llamado David Ben Gurión proclamó la independencia y el nacimiento, en realidad, del nuevo Estado de Israel, un país, una nación que había estado dispersa por el mundo por muchos siglos. Y, hermano, esto fue el cumplimiento de la profecía que decía en Isaías 66, versículo 8, cuando dice el texto ahí: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Hermano, cuando yo estaba leyendo esto y me doy cuenta, hermano, ya eso estaba establecido por Dios que iba a pasar, pero tenía que llegar el momento en que llegara tanto el tiempo como el lugar adecuado para que se cumpliera esa profecía. Porque sabemos que Dios tiene el poder no solamente para hablar, no solamente para decir que va a ocurrir, pero también para cumplirlo. Dios es el que cumple sus promesas. Cada una de ellas las ha cumplido al pie de la letra, porque nuestro Dios es fiel y verdadero. Amén o no. Gloria al Señor. Y cuando el Señor dice en el mismo texto 66:9 de Isaías, dice: ¿yo qué hago para dar? Dice: ¿yo qué hago dar a luz? Dice el Señor: no haré nacer,
Dijo Jehová: ¿yo qué hago engendrar e impediré el nacimiento? Dice tu Dios. Dios, hermanos, aleluya, tenía un plan para con Israel. Sabía que Israel iba a ser disperso. ¿Por qué? Por su incredulidad. Pero también que ese Israel iba a ser restaurado y que en el último tiempo, hermano, esa nación iba a venir a ser piedra pesada a todos los pueblos. Amén. Y es que, hermano, como Dios estableció lo visible y lo invisible, a partir, hermano, de los confines del tiempo, el Señor, aleluya, cuando uno analiza cuándo comenzó todo, y una de las cosas que más intriga a todo ser humano, cuando comenzamos a leer la palabra y nos preguntamos: ¿de dónde vino Dios? ¿O será que Dios nació? ¿Qué había antes de lo que existe? Pues antes de lo que existe estaba Dios. Y después, hermanos, si esto se llega a acabar, Dios va a seguir, va a continuar, porque Él es el Dios eterno, el Dios todopoderoso. Gloria al nombre del Señor. Todos nosotros sabemos que existen ángeles, los querubines y los serafines. Todos sabemos que hay seres espirituales y también seres celestiales. Amén, así como infinidad de cosas, las cuales algunas, por ejemplo, el apóstol Juan declara en su libro de Revelaciones. Cuando Juan sube al cielo, nos dice infinidad de cosas que, hermano, no solamente que estaban pasando, porque eso fue lo que le dijo al Señor a Juan: escribe las cosas que son y las que has visto y las que serán. Es decir, que en el cielo están ocurriendo las cosas pasadas, presentes y futuras. Porque Dios es un Dios eterno y todopoderoso. ¿Cuántos damos la gloria a ese Dios maravilloso? Aleluya. Pero hay algo, hermano, que tuvo que establecer primero, y eso, hermano, fue el trono de Dios. Porque antes de decir la palabra sea la luz, ya Dios, hermano, sabemos que tenía el poder para declararlo. Y cuando nosotros hablamos de la diestra de Dios, hermano, no es otra cosa sino su poder infinito, su gloria infinita, su majestad infinita. El trono de Dios no es otra cosa sino la representación del poder y de la autoridad del Dios todopoderoso. Por eso cuando Jesús se sentó en el trono de gloria, en el único que por cierto existe en el cielo, el Señor, hermano, ya estaba establecido que iba a ser así. Iba a venir, se iba a manifestar en carne e iba a regresar al lugar de donde Él había salido. Amén. ¿Para qué? Para que nosotros un día estemos allá. A su nombre. Gloria al Señor. Por eso, hermano, el libro de Hebreos dice en el capítulo 9:23: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Es decir, que lo que nosotros vemos en lo físico ya antes estuvo en lo espiritual. Ya Dios antes lo había hecho. Ya Dios antes lo había prefijado que iba a ocurrir, que iba a existir. Y es que eso nos da una revelación, hermano. Siempre lo espiritual es primero antes de lo físico. Amén. No solamente las derrotas espirituales ocurren primero que las derrotas físicas. No solamente, hermano, las victorias espirituales ocurren antes de las victorias físicas. Y es que, hermano, primero es lo espiritual y luego lo natural. Y el Señor, hermano, primero estableció su trono, como dice el salmo que leímos. Gloria al Señor. Dice que Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Amén. Es decir, que el Señor, antes de decir la palabra, Él se paró firme, gloria al Señor, en un lugar específico del universo, y Él declaró la palabra, como dice Génesis 1:1: en el principio creó Dios los cielos y también la tierra. ¿Cuántos glorificamos a ese Dios maravilloso? A ese Dios poderoso. Por eso Hebreos 9:24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero. Es decir, lo terrenal es figura de lo celestial. Por eso también a Moisés se le dijo: haz todo conforme al modelo que se te fue mostrado del monte. Primero estaba lo espiritual y luego, Moisés vio algo que el Señor le reveló espiritual y que tenía que hacerlo siguiendo ese modelo para lo que hizo terrenalmente.
tanto el tabernáculo como todos los utensilios del santuario. Cada uno de ellos tiene, hermano, una enseñanza, un tipo y figura que nos anuncia de las cualidades del Señor y de la redención. Cuando dice aquí que no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Amén. Es decir, que el Señor mismo, hermano querido, nos dio una tremenda victoria al conquistar ese cielo antes que todos nosotros. Por eso todo en Él tiene preeminencia. Todo en Él, hermano, tiene la facultad para bendecir nuestras vidas. Démosle la gloria y la honra a ese Dios. Amén. Dando a entender que lo que nosotros, hermano, vemos fue formado después de lo espiritual. Primero fue, hermano, lo espiritual y después lo físico. Lo que nosotros podemos contemplar ya estaba antes en el plan de Dios. Por eso le digo, hermano, que tenemos que posesionar aquello que ya fue establecido. Gloria al Señor. Amén. O sea que las cosas espirituales ya habían sido establecidas. Pero hasta que se manifestara lo natural, entonces pudimos comenzar a entender. Jesucristo lo expresó de esta manera cuando dijo en Juan 3:12: si os he dicho cosas terrenales y no creeréis o no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Jesús tuvo que bajarse a hablarnos de una manera humana, terrenal. Tuvo que bajarse al nivel del ser humano para que pudiera comprender las cosas espirituales de una manera natural, para poder comprender lo espiritual, aunque lo espiritual fue primero. El Señor tuvo que hablarnos como a pequeños, como a niños, para que pudiéramos comprender las grandes verdades del reino espiritual. Y sabe qué, hermano, un verdadero adorador, como nos enseñaba esta noche nuestro hermano Domingo, un verdadero adorador puede comenzar a entender, porque se va metiendo en el secreto de Dios y comienza a entender las cosas espirituales. Yo le digo a los pastores, no sé si les pasó a ustedes igual que a mí, pero cuando yo comencé en las cosas del Señor, decía: Señor, yo quiero entender tu palabra, revélame tu palabra. ¿Sabe cuándo comencé a entender la palabra? Cuando me metía más tiempo en oración con Dios, es donde Dios me comenzó a revelar esos misterios, hermano, esas maravillas. Comenzaba a entender la palabra y comenzar a comprender. Y en esta hora quiero compartirle a usted, gloria, algunas de las cosas que podemos poder comprender. Porque, hermano, nada de lo que Dios nos da es para nuestro propio provecho, nada más, sino es para compartirlo con otros. Una vez me decía alguien: pastor, yo no le puedo decir todo lo que sé a los miembros, porque después ¿qué les voy a dar? Pero yo he aprendido una cosa, hermano, que entre más nos damos, más recibimos de parte de Dios. Es una tremenda verdad. Cuando usted se da para el reino, Dios, hermano, nunca va a dejar de fluir la bendición para nuestras vidas, y vamos a seguir siempre fortalecidos, siempre alentados, hermano, siempre con propósito, siempre con el gozo de la salvación. Aleluya. Jesús le dice a ese hombre que estaba escuchando su discurso allá, porque en Juan capítulo 3 el Señor le estaba hablando a Nicodemo, que era un maestro de Israel. ¿Eres tú maestro de Israel y no entiendes las cosas espirituales? Por eso le dice: ¿cómo entenderéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Vea, a pesar de que estaba hablando con Nicodemo, dice: el Hijo del Hombre que está en el cielo, porque ahí estaba hablando de su omnipresencia. Estaba delante de él, pero en su propósito eterno él estaba establecido en el cielo. Amén. Por eso, hermano, nosotros tenemos que entender, gloria al Señor, que como Él está en todas partes, Él es omnipresente. Pero, hermano, Él tiene el propósito de, hermano, que entendamos que, gloria al Señor, lo que nosotros vivimos hoy, hermano querido, tal vez sea difícil, tal vez sea amargo, tal vez, hermano, sea muy opuesto a nuestro sentir. A veces, hermano, como que vamos remando contra corriente, como que a veces nos faltan las fuerzas, hermano. Pero a veces lo que pasa es que estamos luchando en contra de la oposición. Por eso Pablo dijo: sobreponiéndose a lo que se opone, tenemos que vencer
vencer y tenemos que conquistar el lugar que Dios ha establecido para con nosotros, porque Dios tiene, hermano, un propósito en nuestras vidas. Yo le compartía por qué el Señor, yo le decía: Señor, ¿por qué me sanaste? Yo me pude haber muerto y todo, y nadie me hubiera conocido. Pero ¿sabe qué, hermano? Como Él tenía un plan. Y ahora cuando uno entiende que el plan de Dios para nosotros fue antes de la fundación del mundo. Él, antes de hacer esto hermoso, este mundo tan hermoso, Él ya tenía un plan con nosotros. Gloria al Señor. Porque si Él estableció primero su trono, Él nos da a entender, mi hermano. Y cuando Esteban vio el trono de gloria, dijo: he aquí, vio el cielo abierto y a Jesús sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Lo que estaba diciendo, que ahí había un trono y uno sentado en el trono, y ese uno era Jesucristo. Y le digo una cosa: es Jesucristo, porque todavía Él está en el trono de gloria. A su nombre. Gloria al Señor. Y si esa diestra es el lugar de poder y autoridad, hermano querido, Él tuvo que posicionarse en Él para habitar por el medio de la palabra crear todo lo que existe. Hermano, esto concuerda con lo que la palabra de Dios nos expresa. Allá en Juan, hermano querido, 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dios hablando, hermano, y declarando la creación de todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y dice la palabra, gloria al nombre de Jesús, dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Y si esto es real en cuanto a la creación, también lo es en cuanto a sus divinos propósitos. Y sabe que el mayor propósito de Dios lo podemos ver primero cuando Dios llama a Israel. Israel, hermano, en la mente y en el plan de Dios. Le voy a explicar un poquito. Cuando uno habla del plan de Dios, muchos no entienden. Pero lo que la palabra de Dios expresa es que Dios, antes de crear todo lo que nosotros conocemos, el Señor hizo un plan. Porque Dios es un Dios de orden. Y le digo una cosa, hermano: a alguien que sabe lo que es el orden, dice: bueno, no, voy a comenzar a edificar a ver qué me sale. Los que son constructores saben eso, que no se puede construir algo nada más a ver qué me sale. Primero hay que hacer los planos. Primero hay que visualizar lo que se va a hacer, las medidas, las puertas. Yo me acuerdo, hermano, en mi país, allá de pronto hay casas donde uno va y hermano, y ve un cuarto tras otro cuarto, o sea, como una sucesión, como que nomás fueron poniendo cuarto, más cuarto, más cuarto. Y uno dice: bueno, ¿cómo le hicieron aquí? O sea, porque nada más fueron edificando cuartos por ahí uniendo uno con otro. No había un plan de hacer una casa en sí, sino ir poniendo cuartos, como nació otro hijo, otro cuarto, nació otro cuarto. ¿Verdad? Por la necesidad. Pero qué bueno que nuestro Dios no fue así. Nuestro Dios primero planeó lo que iba a hacer. Amén. Y en el centro de su plan, hermano, había algo muy específico, que Él tenía que venir un día y manifestarse en carne para salvar a la humanidad, que, hermano, era imposible que se salvaran por sí mismos, porque no había nadie que pudiera pagar el precio de nuestra redención. Solo Él mismo, gloria al Señor. Y Él mismo se dio cuenta, y Él mismo, hermano querido, a pesar de todo, yo creo que el Señor vio todas las operaciones matemáticas y digo: pues se puede hacer sin esta, y se dio cuenta: no hay manera de que la humanidad entienda mi amor, a no ser que yo se lo demuestre muriendo por ellos en la cruz del Calvario. Wow. Y el Señor dijo: pero estoy dispuesto a pagar el precio por ellos, porque los amo. Por eso la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo. Dele la gloria a Dios, porque Él nos amó antes de todas las cosas. Dele la gloria porque Él nos amó antes que existiéramos. Gloria al Señor. Así también, hermano, el Señor ya había establecido a un pueblo que iba a ser su pueblo redimido.
En el Salmo 105:8 dice: se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Amén. La cual concertó con Abraham y de su juramento con Isaac. Hablando a los patriarcas de lo que iba a hacer, dice: la estableció a Jacob por decreto, Salmo 105:10, a Israel por pacto sempiterno. Ya Dios había visualizado antes que Abraham existiese. Ya Dios, hermano, visualizó que iba a tener una descendencia con la cual iba a tener un pacto, y que ese pacto iba a ser sempiterno, es decir, eterno, que no se iba a acabar. Por eso le digo que cuando renace la nación de Israel, Dios le está diciendo: mi pacto continúa, mi pacto sigue, mi pacto está vigente. El hombre falla, las naciones fallan, pero hay un Dios infalible, hermano querido. Hay un Dios fiel y verdadero que sigue al pie de la letra lo que Él ha planeado hacer. Gloria al Señor. Ese pueblo de Israel vio cosas tremendas. Dice en el Salmo 78:5: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Y hasta el día de hoy Dios ha guardado el pacto con Israel. ¿Contra cuántos enemigos se ha enfrentado Israel desde que nació? En el 14 de mayo del 48 se proclama, David Ben Gurión hace esa reunión y proclama la creación de la nación de Israel. Y al otro día tuvieron que agarrar fusiles y balas y todo. Es más, ya tenía planeado que iba a hacerlo para esa fecha, de acuerdo a lo que las Naciones Unidas eligieran si decidían dividir los dos estados. Pero hermano, David Ben Gurión era un hombre muy sabio y le dijo a Golda Meir, que era una de las primeras asistentes, le dice: ¿sabes qué? Necesito que te vayas a Estados Unidos a buscar recursos, porque estos árabes no se van a quedar contentos si se declara que se va a dividir la tierra. Como dicen por ahí, visualizó que eso iba a ser la reacción más segura de las naciones árabes. Y hermano, y Golda Meir se vino a buscar, hermano, donaciones entre todos los judíos de la diáspora. Allá llegó a Nueva York, a California, hermano. La visión era juntar $25 millones para poder comprar armas. Pero dice que Golda Meir consiguió 50 millones. Y como nadie quería ayudar a ese país que estaba naciendo, pero dice que consiguieron armas en un país allá que había quedado como rezagado de la Unión Soviética, hermano, y ese país les dio las armas, hermano. Y cuando se proclama el nacimiento de Israel, al otro día esas naciones árabes, hermano, rodearon a esa naciente nación de Israel. Y entonces dice, hermano, pero ahora ya no estaban desarmados, ahora ya estaban armados. Y contra todo pronóstico, Israel venció a todos sus enemigos. Gloria al Señor. Y hasta el día de hoy, hermano, y le digo una cosa: no fueron las armas, no fue, hermano, la recaudación económica, no fue tanto, hermano, lo que hicieron los hombres, fue la mano de Dios que les dio la victoria. Gloria al nombre de Jesús. Y es increíble, hermano, que lo que hace Israel, eso es malo. Lo que hacen los enemigos de Israel, pobrecitos, hasta el día de hoy. Pero lo mismo pasa con la iglesia. Si la iglesia predica, es malo. Pero si andan los satanistas ahí promoviendo sus cosas, está bien, está bonito. ¿Sabe cuál fue la intención de comenzar con esta conferencia? Hermano, porque yo veía cómo salía la gente en ese tiempo allá y empezaban a poner sus casas ahí, las brujas, los diablos allá, y hermano, y la gente salía allá a celebrarle fiestas a Satanás. Digo, no, hay que confrontar eso en el nombre de Jesús. Hay que levantarnos, hermano, como pueblo de Dios, a proclamar el nombre del Señor, a que la presencia de Dios se derrame. Vamos a amargarle la fiesta a Satanás, aleluya, en el nombre de Jesús. A su nombre. Claro que sí, hermanos. Yo escuchaba una vez a un ex satanista
Dice que él andaba ahí con los satanistas y le decía, bueno, le estaban enseñando cómo hacer los conjuros satánicos por allá. Y dice, mira, pero cuando vayas a hacer este conjuro, te vas a ir al cementerio, aleluya, y vas a agarrar ahí un poco de tierra de ahí, de ese sepulcro, para que hagas el conjuro. Pero ten cuidado, que no vayas a agarrar tierra de un sepulcro, de un pentecostal. Y dice que el brujo dice, ¿por qué? No es como cualquier otro muerto. No, tú no preguntes, pero ten cuidado, investiga que no sea un pentecostal. Y dice que eso se le quedó y si no le quisieron explicar. Sabe que cuando se queda la duda en alguien, ¿verdad? Amén. Hay muchos que le echan la culpa a Adán. Dice, ese Adán, si no hubiera comido la manzana, no, todavía estuviéramos en el Edén. Y una vez escuchaba una historia de un ranchero que dice que tenía un empleado que siempre se quejaba así. No, es que es por ese Adán. Y un día este ranchero dice, te voy a probar. Dice, ¿sabes qué? Ya no trabajes, ven. Te voy a llevar allá a la hacienda y ahí vas a estar descansadito, se te va a dar tu comida y todo eso. Mira, todo bien, pero mira, aquí esta cajita que tengo aquí, no lo quiero que la toques, ni la abras, porque si el día que la abras, entonces te va a decir que te guía a trabajar, ¿verdad? Y se fue el hombre, lo dejó ahí, pasaron unos 2, 3 días y el hombre por allá, pero pasaba y veía la cajita. Y al otro día, ¿qué habrá en la cajita? Ya después, como de una semana, fue y abrió la cajita. Y había una carta del ranchero. Y ya no te vuelves a quejar, tú eres igual que Adán, vete a trabajar. Aleluya. Porque hay gente que le echa la culpa a otros. Pero hermano, nosotros tenemos que reconocer, hermano, Dios nos ha llamado para que seamos más que vencedores. Y hermano, y cuando nosotros hablamos de amargarle la fiesta al diablo, el diablo, hermano querido, mire, ahorita están los brujos por allá haciendo sus hechizos, pero cuando la iglesia del nombre de Jesús comienza a alabar a Dios y se comienza a derramar el Espíritu Santo, entonces hermano, hasta los hechizos del diablo no funcionan. Yo me acuerdo cuando comenzamos, hermano, a clamar y puse a la iglesia, vamos a orar y vamos a buscar, hermano, el derramamiento del Espíritu Santo. Necesitamos un gran avivamiento. Y aunque era una iglesia pequeña ahí en San Antonio, comenzamos a orar. Dije a las damas, pónganse a orar un día, y a los varones, pónganse a orar otro día, hermano. Las damas oraban los martes, ¿no? Y los varones comenzaron a orar los jueves en la noche. Aparte del viernes y de todos los eventos de consagración. Hermano, un día voy llegando a la iglesia y me dice un vecino, oiga, pastor, venga. Ese hombre no quería de Dios, sí, todo lo ya estaba tomando, pero me dice, tengo que decirle algo. Le digo, sí, dígame, ¿qué pasó? Pues no, pastor, pues le tengo que avisar que cuando ustedes están adentro, ahí están orando. Se oye que están orando. Dice, vienen hombres de negro y se paran en las esquinas de la iglesia. Y no sé qué tiran ahí, tenga cuidado. Digo, no, ellos son los que tienen que tener cuidado. Porque nosotros tenemos al Dios Todopoderoso con nosotros. Gloria al Señor. Me acuerdo que mi esposa en la semana decía, no, pastor, no sé qué está pasando. Cuando estamos orando se oye como que golpean la iglesia y como que golpean y que se caen cosas y se oye y se siente algo feo. Le digo, reprendan, oren más, que estamos dándole la cabeza al diablo. Amén. Y sabe que en esta conferencia le estamos dando la cabeza al diablo. Aleluya. Cuando alguien es libertado, cuando alguien es consolado, cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, el diablo sale derrotado. Gloria al nombre de Jesús. Para eso Dios levantó a un pueblo que iba a confrontarlo con la palabra. Para eso levantó una nación, dijo el Señor por medio de Moisés, ustedes van a ser un reino de sacerdotes y de gente santa, para anunciar el nombre del Señor al mundo.
Pero hermano, pasó el tiempo y en el plan de Dios, hermano, había algo más establecido. Gloria al Señor. Dice la palabra, había allá en el Salmo 110, dice: tu pueblo se ofrecerá voluntariamente a ti en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Dios estaba apuntando a un momento, a un pueblo diferente, a un pueblo no como los ángeles, no como los querubines y serafines que adoran a Dios automáticamente, hermano, porque dice ellos no pueden comprender lo que es la redención, pero Dios dice: yo quiero un pueblo que tenga las dos opciones. Yo le voy a dar el libre albedrío de que ellos elijan lo bueno y lo malo, pero con todo y lo bueno y lo malo me elijan a mí. Gloria al Señor. Y sabe que, hermano, glorifique el nombre del Señor, porque hemos elegido estar en su casa en esta noche. El día que usted entregó su vida a Jesús, hermano, hizo la mejor elección de toda su vida. No solamente cambió su destino, sino el destino de toda su familia, de mucha gente que usted ni siquiera se imagina. Por eso yo glorifico a Dios, porque el día que el Señor me sanó, no era solamente para sanarme a mí, sino era por todo lo que iba a hacer, para la gloria de su santo nombre. Aleluya. Oh, glorifica el nombre del Señor. Y sabe que ahora entiendo que sí, Él ya había establecido que iba a escuchar la oración de ese moribundo, ese condenado a muerte, porque Él tenía planes para ese moribundo. Yo a veces considero y digo: Señor, un condenado a muerte está hablando de salvación. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Y es que el máximo propósito de Dios era para con la iglesia, un pueblo especial, un pueblo escogido. Porque así como la nación de Israel, hermanos, visualizada en el Antiguo Testamento, muchas veces el Señor figura a Israel como una mujer adúltera que ha traicionado a su esposo. Pero en el Nuevo Testamento Él tiene una iglesia limpia, una iglesia pura, una iglesia que allá en Apocalipsis dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque se han llegado los días de las bodas del Cordero y su esposa. Habrá alguien que es parte de esa esposa. Esa esposa se ha preparado. ¿Sabe qué, hermano? Por eso Pedro dijo: cosas que anhelan los ángeles. Los ángeles no saben lo que se siente sentir el gozo de la salvación. Como un ángel nunca estuvo, hermano, en el preámbulo del infierno, no sabe lo que es la salvación. Pero nosotros que hemos estado allá en lo más, hermano, triste, en lo más oscuro, en lo más malo de la vida, y hoy gozamos de esta seguridad de la vida eterna, hermano. Por eso nosotros debemos de alabar a Dios, debemos de darle gloria a Dios, a su nombre. Sí, hermanos, la iglesia, dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Pero tuvimos que llegar al día en el cual nos, hermanos, pudiéramos posicionar en el lugar que Él había establecido. Usted que ha llegado a la iglesia, sea cual la iglesia que sea de estos ministros, usted que ha llegado a la iglesia, está llegando a la posición adecuada que Dios había establecido. No es coincidencia, no es casualidad, no es que es que me invitó mi amiga, es que me invitó mi familiar. No, es Dios que lo está moviendo las piezas para que llegue al lugar adecuado en el momento adecuado. Aleluya, para que conozca la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La iglesia verdadera conoce el nombre de su Dios. La iglesia verdadera, hermano, ya estaba profetizada: mi pueblo sabrá mi nombre. ¿Cuántos conocen el nombre del Señor? ¿Cuál es su nombre? Gloria al nombre del Señor. Lo poderoso de todo, hermanos, que la iglesia, hermano, usted que llega a la iglesia y se convierte, se bautiza en el nombre de Jesús, viene y forma parte, hermano, de un edificio espiritual. Por eso Pedro dijo que como piedras vivas nos vamos edificando como una casa espiritual y sacerdocio santo.
Venimos a formar parte de lo que Dios había instituido desde antes de la fundación del mundo. Venimos a formar parte de la iglesia del Señor. Y hermano querido, no somos un pueblo débil, no somos un pueblo derrotado por allí. Hermano, Jesús dijo, aleluya, hermano, que su iglesia iba a conocer la revelación. Cuando Pedro, hermano, respondió a la pregunta de Jesús, Jesús dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Algunos dijeron, Señor, pues dice que, algunos dicen que Elías o alguno de los profetas, o Jeremías. Dice, pero ustedes, ¿quién dicen que yo soy? Y Pedro se levanta. Pedro era impetuoso. Pedro era colérico sanguíneo, como algunos de nosotros por ahí. Se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por lo cual te digo que tú eres Pedro, pero sobre esta roca, la revelación de quién soy yo, edificaré mi iglesia. ¿Y sabe qué? Aquí está la iglesia. ¿Y sabe qué más digo? Y las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Amén. Por eso, hermano, cuando la iglesia se levanta a alabar a Dios, cuando la iglesia se levanta a glorificar a Dios, cuando la iglesia se levanta a confrontar espiritualmente, hermano, el diablo y el reino espiritual tiemblan. Aleluya. Ahora yo le digo una cosa, yo he escuchado a religiosos por allá, hermano, que se ponen así como con autoridad. No, yo ato el infierno, yo desato acá y desato allá. Le digo, ingrato, ni siquiera conocen cómo se llama el Dios verdadero. ¿Con qué autoridad van a hacer esto? Están como los hijos de Seba que quisieron echar fuera un demonio en el nombre de Jesús, el que predicaba Pablo. Ni siquiera conocían al Señor. Y hay gente por ahí que se siente con autoridad. La verdadera autoridad la tiene la iglesia verdadera. Y la iglesia verdadera, hermano, es la que está deteniendo que el espíritu del anticristo se manifieste. Por eso Tesalonicenses dice, hasta que esta a la vez sea quitada de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo. Y hermano, ¿y sabe a quién le urge que la iglesia verdadera se vaya? El diablo dice, ya que se vayan esos pentecostales, ya llévatelos, Señor, llévatelos. Al diablo le urge ya que se lo lleven. Me está quitando mucha gente. Más ahora que el movimiento pentecostal está agarrando un fuego celestial, que más almas se están añadiendo, que más almas se están bautizando. Aleluya. Este domingo vamos a cerrar la conferencia con bautismo en el nombre de Jesús. Nuevas almas van a ser inscritas en el libro de la vida del Cordero. Porque la iglesia verdadera tiene crecimiento. La iglesia verdadera tiene poder y autoridad. Por eso, hermano, cambia la forma de pensar, porque a veces hay muchos aún todavía tienen la mentalidad de cuando eran religiosos. Ay, si Diosito quiere, Él me va a ayudar. Le tengo una noticia, no es Diosito, es el Dios todopoderoso. Es más grande que el universo, porque Salomón dijo, los cielos de los cielos no pueden contener tu grandeza, Señor. Hermano, nuestro Dios es tan grande. Nosotros somos los que somos pequeños, finitos. Nuestro Dios es inmenso, es todopoderoso. Y sabe, pastor Zúñiga, en mi bosquejo también quería hablar de la mujer que ungió los pies del Señor. Pero ¿sabe qué? Yo dije, ya el pastor me ganó el mensaje. Pero ¿sabe qué? No, hay otra cosa. El pastor habló tan bonito, lo desglosó tan hermoso. Pero yo lo que veo, hermano, yo lo que estaba visualizando es como la iglesia, hermano, cuando entra a la presencia del Señor, a ungir al Señor, cambia el ambiente, la atmósfera. Simón el leproso. Y yo siempre me pongo a pensar, si era leproso, olía a lepra. La lepra huele a muerte, porque la lepra es la piel que se ha muerto. Un leproso desde lejos olía a inmundicia, a muerte. Y a la casa de Simón ese olor todavía estaba. Yo creo que Dios lo sanó, por eso fue que Simón invitó a Jesús a su casa.
¿verdad? Pero hay gente que recibe el favor, pero no entrega la gratitud a Dios. Y este hombre, como ya lo dijo el pastor, no fue uno de esos. Dijo, bueno, ni siquiera le lavó los pies, ni siquiera le dio el recibimiento cordial como era, hermano, los estándares, hermano, en esos tiempos. Gloria al Señor. Pero esa mujer, que desde que llegó y abrió el alabastro, pastor, hermano, el olor del perfume llenó la casa y el ambiente cambió. Y yo visualizo que esa mujer no solamente era María Magdalena o María de Betania. Yo pienso que esa mujer era la visualización de la iglesia verdadera. Dios la había ya visto, pero quería que se estableciera y quedara. Por eso dice, en todas partes que se anuncia este evangelio, se va a hablar lo que esta mujer hizo. ¿Sabe por qué? Porque esa mujer es tipo y figura de la iglesia verdadera. Porque la iglesia verdadera, hermano, sabe quién es su Dios. Esa mujer no llegó diciendo, oye, ¿quién es Jesús? Porque lo quiero ungir. Sino ella sabía dónde estaba Jesús. Ella no vino saludando a otros, no vino por cordialidad. Ella venía a adorar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya. Esa mujer entró, hermano querido, y cambió el ambiente. Hermano, el olor a muerte se fue y comenzó un olor fragante de alabanza y de adoración al Señor. Hermano, póngase en pie en esta noche. Vamos a cambiar el ambiente espiritual. No solamente en Garland, Texas, donde los pastores están. Allá va a llegar la bendición. Allá en Houston, allá en el Valle, allá en Colorado. Gloria al Señor. Donde quiera que esté, allá en todas las ciudades de Metroplex, allá en Arlington, en Irving, gloria al Señor. Allá va a llegar la bendición, gloria al nombre de Jesús. Amén. Allá, hermano, en Tennessee, en Nashville, Tennessee, allá donde el Señor, hermano, ha puesto la iglesia, hermano, es el poder más absoluto que Dios ha puesto sobre la faz de la tierra. Las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. La iglesia debe de tomar su posición, hermanos. Pero mientras la iglesia piensa en poco y no, es que somos poquitos, no vamos a poder. Una vez me decía, un hermano, cuando comenzaba yo a evangelizar y empezaba las almas a llegar, dice, pastor, ¿para qué tanto afán de traer almas a la iglesia? Somos poquitos, somos como una familia pequeña. Digo, hermano, usted no tiene nada de entendimiento de qué se trata esto. Jesús no vino para un pequeño grupo, Él vino para que el evangelio fuera predicado a toda criatura y de hacer discípulos a todas las naciones. El evangelio, hermano, tiene que llegar. Hay muchas almas que todavía no han oído este precioso evangelio. Pero ¿sabe qué? Le voy a decir una cosa y lo quiero decir que usted lo tome personal. Cada persona que ha recibido la revelación del nombre es alguien que Dios ya había escogido. ¿Para qué? Pedro dijo, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y sabe que no se necesita un curso de evangelismo para hablarle a las almas. No se necesita, porque hay gente que me dice, no, pastor, es que yo nunca me ha enseñado. Cuando tú tienes el entendimiento que Dios te escogió para esto, cuando tú te llenas de la presencia de Dios, tal vez le habla desde mi experiencia, pero cuando yo fui sanado de cáncer, yo no sabía prácticamente nada de la Biblia. Pero yo le decía, la gente tiene que saber que hay un Dios real que sí sana. Hay un Dios real que sí hace milagros. No es como la tradición lo había enseñado. No era como me habían enseñado mis padres, mis ancestros. Este Dios es un Dios personal que oyó la oración, que me escuchó y que vino y atendió la oración de una persona que estaba ya, hermano, desechada. Él vino a lo pobre y a lo humilde para levantarlo. La Biblia dice, hermano, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta a las alturas y se humilla a mirar desde el cielo a la tierra, y al humilde del polvo levanta y al menesteroso del muladar? ¿Y sabe para qué? Dice, para que sentarlos con los príncipes de su pueblo. Oh,
hermano, todos venimos de allá. Dios nos trajo de ese mundo de pecado. ¿Nos trajo para qué? Para que nosotros lleguemos a un lugar de gloria. Pero yo no quiero llegar, yo no sé usted, pero yo no quiero llegar solo. Yo quiero llevarme a los más que yo pueda. Yo quiero llevarme a mis primos, familiares, amigos, a mis vecinos. Yo quiero llevarme a alguien, porque eso es lo que Dios ha establecido. Jesús dijo: ninguna luz se enciende y se pone debajo del almud, sino que se pone en el lugar donde alumbre a los demás. Ya se nos dijo que somos la luz del mundo. Ya se nos dijo, hermano, y si somos y entendemos nuestra posición en el reino espiritual, tenemos que, hermano, cambiar. Tenemos que tomar la posición que nos corresponde. En esta, hermano, esta noche, con la ayuda del Señor, yo te llamo a este altar para que vengas. Dios, Dios mío, ponme en la posición que tú estableciste desde antes de la fundación del mundo. Te voy a decir una cosa: tú puedes estar ocupado en miles de cosas, pero hasta que tomas la posición que Dios estableció, es que te vas a sentir realmente pleno, realmente realizado. Mi amada esposa, me acuerdo que ella me decía: yo no quiero predicar, me da miedo, tengo temor. Pero hace un tiempo acá el Señor la ha llamado para predicar la palabra. Y cuando hemos predicado nos damos cuenta, digo, antes nunca nos imaginamos lo que Dios quería hacer. Pero cuando dijimos: heme aquí, Señor, heme aquí, Señor, como dijo Isaías, hermano, oyó un llamado de Dios. Oh, dice aquí, dice el Señor: ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? Isaías, hermano, que había sido ya establecido en el plan de Dios como profeta desde antes de la fundación del mundo, vino y tomó su lugar y dijo: Señor, heme aquí, envíame a mí. Lo que yo quiero decirte en esta noche, que tienes que decirle: Dios mío, ponme la posición que debo de estar para hacer tu voluntad, para servirte, Señor. Oh, porque, hermano, el lema, diga el Señor, dijo: te he puesto. Pablo entendió el llamado cuando comenzó a predicar el evangelio a los gentiles. Hermano, dice: porque así nos ha mandado el Señor. Aleluya. Dios me ha dicho que Él me ha puesto para anunciar su nombre, para predicar su palabra. Cuando haces la voluntad de Dios, te vas a sentir pleno, te vas a sentir realizado. Cuando, hermano, haces la voluntad de Dios, dices: para esto he nacido. Yo no me concibo haciendo otra cosa, pastor. Yo no me concibo haciendo otra cosa por ahí. Hay gente que dice: no, yo dejé el ministerio porque era duro y mejor me fui a trabajar. Yo digo, nunca entendieron su llamado. Pero cuando Dios nos ha llamado, yo digo: Señor, yo me siento como pez en el agua cuando estoy predicando tu palabra, cuando estoy evangelizando, cuando estoy orando por alguien para que reciba el Espíritu Santo. Pastores, ayúdenme a orar por las almas en el altar. Si en esta noche alguien toma su lugar, si en esta noche alguien viene y toma la posición en el lugar que Dios lo ha establecido, en el lugar que Dios instituyó, entonces vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Vas a ver, hermano, cómo tu familia es ministrada. Yo se lo puedo testificar. Aleluya. Yo me gané a varios de mis hermanos. A mi madre también la evangelicé. La mayoría de mi familia conoce el evangelio. Sí, fue duro, sí. Pero te digo una cosa, pero nunca fue imposible, porque Dios está con nosotros como poderoso gigante. Gloria al Señor. Toma tu posición, toma tu lugar. No es que estés alejado, no es que estés frío, no que estés solamente conforme por allá. No es que solamente simpatices con el evangelio, es que vivas el evangelio. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Adoremos a Dios, adoremos a Dios. Entrégale a Dios todo. Ponte en la posición. Dile: Dios mío, hazme como uno de tus siervos. Hazme, Señor. Tal vez no soy nada, pero hazme como uno de tus siervos. Hazme como uno de tus jornaleros. Quiero hacer tu voluntad. Oh, adoremos al Señor, adoremos al Señor.